fue un político, politólogo, cientista, científico, botánico. Fue un todólogo que más que todo su mayor obra en la política fue El contrato social, que fue escrita en el siglo de las luces. En este siglo estaba más que todo tratando de separar el pensamiento de la sociedad fuera de la iglesia, que ésta no puede depender de ello, ya que la iglesia estaba teniendo unas estrechas relaciones con la sociedad y con los gobernantes. Jean Rousseau fue un político, politólogo, cientista, científico, botánico. Fue un todólogo que más que todo su mayor obra en la política fue El contrato social, que fue escrita en el siglo de las luces. En este siglo estaba más que todo tratando de separar el pensamiento de la sociedad fuera de la iglesia, que ésta no puede depender de ello, ya que la iglesia estaba teniendo unas estrechas relaciones con la sociedad y con los gobernantes. El contrato social de Jean Rousseau. En su texto habla sobre el origen de la sociedad y la desigualdad en los estados. El estado de naturaleza. Jean Rousseau dice que el hombre nació libre, alrededor de la naturaleza, sin pensamientos de envidia, de injusticia, de maldad. Pero este hombre nació perezoso, ocioso a su vida y muy hostil. El origen de la desigualdad se dio a lo largo del tiempo según las catástrofes naturales, en la cual obligaba al hombre a tener estrechas relaciones con los otros individuos, a relacionarse más, a conversarse, entre otros tipos de relaciones con las personas, y en la cual en el hombre se dieron pensamientos de envidia, egoísmo, maldad y entre otros, en las cuales dieron origen a la desigualdad en la sociedad, creando un espacio de violencia, ¿ya? En este se dieron también la fundación de la privacidad en sus respectivos lugares del hombre, es decir, en su casa, en diferentes estados, ¿no? También se dieron, habló sobre la voluntad social. En la voluntad social, es decir, la voluntad general, es un pacto entre hombres iguales en las cuales constituyen, implica más que todo el pacto colectivo, es decir, pensar y globalizar a la sociedad como en sí, como en uno mismo, no solamente pensar en un solo individuo y a sí mismo, ¿no? También está en ese involucra y nace el contrato social, que está para poder sacar la desigualdad y que todo un estado se vuelva en uno, ¿ya? Que establece un nuevo fundamento en que desata lo individual y se vuelve colectivo para el gobierno y para el estado, y que el pueblo, la sociedad, sea escuchado y sea atendido ante sus demandas. Continuando con la exposición, la soberanía no es inajenable. La soberanía simplemente es la voluntad general. La soberanía no se puede dividir. La soberanía, dentro de este poder ejecutivo, poder legislativo, ambos los dos están con lo que es la voluntad y la fuerza. Dentro de todo este cuerpo político encontramos todo lo que es la justicia, los impuestos, los derechos de guerra. Encontramos la administración general, ya sea tanto externa, tanto interna, que conforman todo este cuerpo y que conforman un ser quimérico que es la soberanía. Para el autor, la soberanía no es absoluta,
ya que está sometida, está limitada a las convenciones generales. Muy bien, continuando con la exposición sobre la elaboración de la ley y el legislador, en ese sentido Rousseau nos dice que para que haya una ley tiene que haber una voluntad del pueblo. Nos dice justamente la voluntad del pueblo hace ley. Evidentemente esta ley tiene que ir acompañada de un interés colectivo, no se puede materializar la voluntad del pueblo si no hay un interés colectivo de por medio. Pero todas estas necesidades del pueblo, de la sociedad como tal, hacen que justamente se pueda generar leyes. ¿Y qué nos dice de los legisladores? En ese sentido, habla de que los legisladores, por más que tienen la misma calidad de trato en la ley, en derechos y en obligaciones, estos, al ser personas preparadas para poder legislar, tienen una responsabilidad y una obligación mayor a una persona que no está preparada para legislar, pero es la misma o es el mismo legislador quien tiene que elaborar las leyes, porque tiene todos los instrumentos del conocimiento y de la práctica para poder elaborar estas leyes, es decir, hacer el último paso, que es materializar. Pero no significa que estos sean quienes elijan por sus vivencias o por su voluntad las leyes que van a ser legisladas. Solamente son el último paso dentro de los muchos otros pasos para poder llegar a tener ley. A los ojos de Rousseau, la ley tiene que tener un carácter sagrado y esta tiene que sentirse hacia él un respeto superior, debido a que las leyes, gracias a las leyes, la sociedad no tiene un amo y son las leyes quienes rigen este comportamiento de los gobernantes, son superiores a estos. Y también nos dice que todo gobernador se tendría que dar siempre leyes a la sociedad, porque las personas que le dan leyes a la sociedad son venerados por mucho tiempo y esto nos cuentan históricamente. El legislador debe poseer cualidades, inteligencia superior, tiene que ser una persona muy capaz de manejar todo esto y no dejarse llevar por la pasión humana. Es por eso que la ley es muy importante, porque la ley prima gracias a que la ley no tiene la pasión humana, y lo mismo el legislador debe evitar tener eso. Se encuentran tres tipos de democracia. Nos va a hablar de la democracia natural, que conviene a los pueblos sencillos; la democracia selectiva, que es la mejor porque elige al pueblo, a un número pequeño en función de su integridad, conocimiento y experiencia; y luego está la democracia que es hereditaria, que es la peor de todas, y es como la que se realizaba en los gobiernos absolutistas en el siglo XVIII. La soberanía puede ser corrompida a través del gobierno, incluso por la misma sociedad. Esto se debe a la implicación de las leyes y a la implicación del legislador, ya que las leyes tienen que ser establecidas por la misma sociedad, por el mismo pueblo, pero el legislador puede cambiar de parecer. Entonces, la ley puede esclavizar a la sociedad, al humano y en general.